muy importante, con una muy buena convocatoria y que ojalá dé pie para ir avanzando también en esa rearticulación que se estuvo hablando anteriormente. Yo voy a revisar el tema de la incidencia de la reforma considerando la realidad actual del trabajo en Chile. Quise partir poniendo al tiro algunos puntos de síntesis por si se me van las ideas de repente. En primer lugar, excluye vastos sectores de los derechos colectivos. Segundo, los integrados no mejoran sustancialmente su situación y no solo eso, sino que la empeoran. En términos más amplios, es funcional al patrón de acumulación por desposesión que existe actualmente en el país. Y en términos de efectos no esperados, se podría considerar que los trabajadores van a terminar rearticulándose por otras vías. Efectivamente, la ley se queda corta para poder dar cuenta de la realidad actual de los trabajadores. Un dato de contexto: la sindicalización en Chile tuvo su punto peak hacia el año 73, con casi 34%. Luego, a partir de la transición a la democracia, tenemos una contención importante de la sindicalización y hoy se encuentra en torno al 14%. Pero no solamente hay un asunto relativo a la cobertura de la tasa de sindicalización, sino también con el tamaño de los sindicatos. Tenemos que en Chile hay más de 11.000 sindicatos activos, pero el 54,3% tiene menos de 40 socios o socias. Eso por una parte. Por la otra, tenemos el tema de la representación, por ejemplo, de las mujeres. 78% de los sindicatos activos tienen menos de 40 socias. Siguiente. Por otro lado, en materia de negociación colectiva, tenemos una cobertura de la negociación sumamente restringida, en torno al 8%. Van a salir prontamente nuevas estadísticas de la Dirección del Trabajo, donde cambia también la metodología. Posiblemente cambie un poco el dato, pero con la metodología tradicional es eso, 8%. Pero no solamente hay un asunto relativo a la cobertura, sino que a la efectividad de la negociación. Entre los años 2000 y 2010, 2010 es el último dato disponible, los reajustes reales iniciales por negociación colectiva no superaron en promedio el 1%. Entonces, ese es finalmente el nivel de incidencia que tiene en términos de distribución de la riqueza. Como se sabe, hay relación muy estrecha entre los niveles de negociación colectiva y los niveles de desigualdad, por un lado, pero no solamente con la desigualdad en términos económicos, sino también con la distribución de poder político, porque una negociación sectorial puede, al menos potencialmente, dar lugar a un movimiento de clase más amplio, a una cierta politización social. Bueno, aquí son elementos que seguramente ustedes ya manejan. Yo de todas formas quisiera mencionar algunos para poner ciertos acentos. El plan laboral del año 79, que fue reafirmado por los gobiernos civiles, en palabras de José Piñera, se basaba en 4 pilares, y esto ofrece una guía para poder chequear en qué va la reforma. Por un lado, lo más importante, la negociación colectiva de nivel exclusivamente de empresa, la huelga que no paraliza, como le llamó, con reemplazo de trabajadores en huelga y también circunscribiendo la huelga solamente al proceso de negociación colectiva. La despolitización sindical, haciendo que los sindicatos solamente velen por las condiciones inmediatas de trabajo y se desvinculen de los asuntos generales de la sociedad. Y el paralelismo de agrupaciones con paralelismo sindical y extrasindical, con grupos negociadores dentro de la empresa. Aquí solo un botón demuestra la filosofía detrás. Decía José Piñera que la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o riquezas en el país. Y por cierto que eso se ve reflejado también en los resultados de la negociación colectiva. Y por otro lado, el tema de pasar de la lucha entre trabajadores y empresarios a la lucha entre trabajadores. Eso también lo habla explícitamente. La siguiente. Bueno, eso es un antecedente, no el único. La institucionalidad, digamos, condiciona esta realidad. Pero es un antecedente muy relevante para entender la situación que enfrenta Chile en materia económico-social. Actualmente, dentro de la data comparada con respecto a cuánto acumula el 1% más rico, Chile se ubica en el puesto número 1 dentro de los datos comparables. Esto es un estudio de los profesores López, Figueroa y Gutiérrez del año 2013.
Chile, el 1% más rico, acumula el 30,5% de los ingresos totales del país. Por ejemplo, Estados Unidos acumula el 19,3%. Y este dato, se podría decir, es muy particular de este estudio, pero el Banco Mundial ya este año sacó un cálculo muy similar. Dice el 1% más rico en Chile concentra el 33% de los ingresos de vengados brutos. Es muy llamativo el dato si es que uno va yendo más allá del 1% más rico, llegando a, por ejemplo, el 0,01% más rico, donde estas personas concentran a nivel per cápita mensual, reciben ingresos de 460 millones de pesos, lo cual contrasta con la realidad, obviamente, de la gran mayoría de los trabajadores. Nosotros trabajamos mucho, no los promedios, sino la mediana de los salarios, es decir, el 50% de los trabajadores donde se ubica, y el 50% se ubica en el tramo de menos de 305.000 pesos líquidos, el 60% menos de 375.000 pesos líquidos. Y si uno mira, hace un análisis solamente del mundo asalariado, en el caso de los asalariados, el 50% gana menos de 341.000 pesos líquidos. En el caso del endeudamiento, ya se habló anteriormente, y aquí poner un matiz, es cierto, existe un endeudamiento que también es suntuario, pero aquí el gran drama es que el endeudamiento en Chile se vincula directamente con la resolución de necesidades básicas. El 30% de los chilenos, sus ingresos no le alcanzan para comprar alimentos y debe endeudarse. Este es un dato de la OCDE del año 2014, y cuando se midió en el caso de los países europeos, por ejemplo, en plena crisis económica, ese dato no superaba el 9%. Y por otro lado, existen más de casi 11 millones de personas endeudadas en Chile, de un universo de aproximadamente 17 millones de chilenos. La siguiente. ¿Y cómo dialoga la reforma con esta realidad? Por un lado, tenemos un momento social que ya desde el año 2005 se ha referido como un momento de un nuevo ciclo de movilizaciones desde el mundo del trabajo, pero también a nivel territorial, a nivel estudiantil. Un momento social que se caracteriza porque hay cierto nivel de tratamiento social de los problemas que antes eran tratados individualmente, pero todavía no al nivel de una crítica organizada, articulada políticamente, sino más bien como críticas dispersas o difusas. Existe una inestabilidad importante del sistema político, y por otro lado tenemos que en el actual contexto se da una especie de ventana que puede canalizarse en distintas direcciones. Puede ser canalizada por un movimiento social rupturista, pero también puede ser canalizada por el bloque hegemónico que está en el poder, puede ser canalizada por un caudillo de corte neofascista que trate de poner mano dura o cierta imagen de autoridad y orden en un contexto que se percibe como de desorden. En fin, es un desafío para el mundo social y para el mundo del trabajo. Y por el lado económico, habría que preguntarse cómo dialoga la reforma con la matriz económica que tiene Chile, un modelo primario exportador como columna vertebral, como ustedes saben, grandes conglomerados de vocación monopólica, cada vez que además, claro, prácticamente todas las áreas de consumo diario están en esta condición, que centralizan las ganancias pero a la vez operan con empresas dispersas o en red, se filializan, ocupan intensivamente las redes de subcontrato, con un alto nivel de formalidad laboral en el comparado de los países de la región, pero una formalidad que es precarizante, es decir, que no otorga una calidad del empleo suficiente al menos para poder reproducir la vida misma de un trabajador y su familia. Una importancia muy alta del sector terciario, de los servicios financieros, y una economía abierta. Veamos y evaluemos en relación a esto cómo se acopla la reforma. Y lo que nosotros vemos, la siguiente, es que es absolutamente funcional a esta estructura económica. Tenemos el tema de la gran densidad de unidades económicas menores en Chile, pero vinculado a lo que decía anteriormente, a grandes conglomerados. En Chile las micro y pequeñas empresas emplean al 42,6% de los asalariados privados, las pymes al 59,9%,
y la gran empresa al 40,1%. Con una reforma que descarta y desestima absolutamente la negociación ramal, lo que se hace básicamente es no permitir ningún tipo de contrapeso a este poder y no revertir en ningún caso la economía concentrada que existe actualmente en el país. Solo una negociación ramal permitiría incorporar realmente a los sectores de empresas de menor tamaño. Pero no solamente eso, sabemos que la reforma además de acogerse a la propuesta ProPyme, elimina de raíz la sindicalización de empresas de menor tamaño. La siguiente. Por otro lado, en materia de empleo, tenemos que en los últimos 5 años y medio, el 58% de la variación de los asalariados, los nuevos empleos asalariados, corresponde a empleo externalizado. Esta es la modalidad a través de la cual se está insertando laboralmente a las personas en Chile. Y esta reforma lo que hace también, al negar la negociación por rama, es justamente reafirmar esta estructura que utiliza la subcontratación de manera intensiva para dividir los colectivos de trabajo. Hay sectores como minería, donde la externalización llega al 60% de los ocupados. Otros sectores importantes: electricidad, gas y agua, enseñanza, servicios sociales y de salud. La siguiente. Tenemos que dentro de los sectores que más absorben mano de obra, comercio ocupa el lugar número 1, y este es uno de los sectores más sensibles a los pactos de jornadas especiales de trabajo que se está promoviendo, a una intensificación del trabajo y obviamente con sueldos muy contenidos. También, aunque es mucho menos intensivo mano de obra, intermediación financiera va a ser un foco que ya lo es actualmente, de presiones muy intensas por la mayor disponibilidad horaria de la fuerza de trabajo. La siguiente. Y esta reforma consolida el esquema que les decía anteriormente, de una formalidad que hay en Chile, de una integración en la formalidad que es sumamente precarizante. En el caso del empleo temporal, está esta posibilidad de la negociación sin derecho a fuera ni huelga, lo que los tribunales alemanes llaman un mendigar colectivo, básicamente, que ahora puede ser obligatoria en las faenas de más de un año, pero a cambio se insta al empleador a plantear una contrapropuesta con pactos de jornada especial. Entonces también aquí se está tratando de introducir esta mayor intensificación del trabajo. Tenemos que en Chile actualmente el 72,7% de los contratos son indefinidos. Eso no significa estar en un buen pie, ya sabemos que con la facilidad de despido estos contratos indefinidos no duran más allá de 1 o 2 años. Y tenemos un 27,3% de contratos definidos. Tenemos que dentro de los contratos definidos, los contratos a temporada se concentran en agricultura y los contratos por obra o faenas en construcción, que son sectores muy intensivos también en el uso de mano de obra. Se van a ver muy afectados con este tipo de integración en la formalidad. La siguiente. Y además, ya se mencionó, en términos muy amplios se entiende lo que son servicios públicos y estratégicos y se los margina del ejercicio de derechos. La siguiente, por favor. Entonces, más allá de este impacto concreto que se puede ver en lo inmediato en relación a la reforma, también me interesa poder plantear algunas interrogantes, más que respuestas definitivas. Esta es una frase que ha circulado bastante ahora a propósito de la colusión de Eduardo Mate Pérez, que es bisabuelo de Leodoro Mate. Decía el año 1892: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ellos no pesan ni como opinión ni como prestigio. Pero justamente en esa época es cuando empieza a verse que esa masa influenciable y vendible que mencionaba él irrumpe en la escena pública con un nivel de conflictividad social que no se había visto, que no existía como antecedente histórico a ese nivel. La siguiente. De modo que la clase dirigente tuvo que definirse frente a ese nivel de conflictividad. Por ejemplo, Arturo Alessandri ya en 1908 planteaba: querer contener al pueblo mediante la violencia es querer poner atajo a un río.
Las aguas se detendrán por de pronto ante el obstáculo, pero luego crecerán, rebasarán el obstáculo y por fin, con ímpetu avasallador, saltarán por sobre él y seguirán su camino arrastrándolo consigo. Los movimientos populares hay que combatirlos yendo al origen del mal y dictando leyes que rijan las relaciones entre el capital y el trabajo, de manera que estas dos fuerzas se equilibren o que marchen paralelamente sin chocarse y en forma armónica, ¿verdad? Él con esta mirada muy armonicista que después trató de reflejar en la legislación laboral. La siguiente, y también planteó más tarde, ya cuando era inminente el tema de la necesidad de poner coto al conflicto y por lo tanto plantear una legislación social, decía: habría sonado en nuestro país aquella hora siempre incomprendida por los grandes afortunados de la vida que nunca sienten ni comprenden cuándo ha llegado el momento de ceder algo para mantener la paz y el orden. Hay siempre espíritus obcecados que no comprenden que la evolución oportuna es el único remedio eficaz para evitar la revolución y el desplome. Bueno, entonces una pregunta que uno podría plantearse es si estamos ante el tipo de río que visualizó Alessandri con una respuesta pacificadora por parte de la clase dirigente, en virtud de lo que estamos viendo en relación a la conflictividad social. Efectivamente, desde el año 2005 se ve una escalada de movilizaciones. Sobre todo hay una presencia muy importante de huelgas de hecho, pero no es al nivel de lo que se estaba planteando en ese entonces, y la respuesta que se estaba planteando ahora para pacificar el conflicto social tampoco necesariamente es similar a aquella. El año 31, con el Código del Trabajo, que fue el que rigió todo el modelo antiguo antes de la dictadura, se planteó un modelo que era protector en lo individual y, como decía, autoritario y armonicista en lo colectivo, es decir, se establecía que tenía que haber una mano de obra organizada de forma más amplia que la actual, pero controlada. Se decía que iban a ser contrarios a los espíritus de la ley las organizaciones que trabaran la disciplina y el orden del trabajo, por ejemplo, o las organizaciones que establecieran resistencia frente a los intereses de la empresa. A ese punto lo establecía la ley. Pero dentro de todo existieron ventanas, porque se aceptaba cohabitar con una mano de obra organizada. Actualmente se establece una nueva respuesta pacificadora, al parecer, pero con un contenido o un signo que es distinto. La siguiente. Ahora, considerando esto, que es una respuesta que es mucho más intensificadora del trabajo y mucho más autoritaria que aquella, de todas formas está siempre presente algo que ya planteaba María Esther Fere, que las respuestas de los trabajadores no son mecánicas, o sea, lo que impone la ley no es un equivalente a sometimiento, son abiertas. Los trabajadores siempre ocuparon la ley cuando servía y también las acciones al margen de la ley para poder ampliar su fuerza. Al margen de la ley, bueno, las huelgas ilegales fueron predominantes siempre, las negociaciones sobre la ley estuvieron también siempre presentes, la misma CUT fue una organización de hecho que no era permitida legalmente, y los cordones industriales ya como máxima expresión de esa autonomía colectiva. Y bueno, desde el punto de vista legal existieron sí espacios, rendijas que dejaba el código antiguo y que finalmente se terminaron utilizando a favor de superar otras restricciones. De manera que siempre ha existido esa fuerza y que hoy es de esperar que también se pueda ver reflejada en la actual coyuntura. Solamente un dato, se habla del fuerte legalismo que hay en Chile. Bueno, es un legalismo de muy larga duración. En Chile, hacia el fines del siglo XIX, en 1890, se generó la primera huelga general de América Latina. Y por lo tanto también es Chile el escenario donde se genera la primera institucionalización del conflicto, con los primeros tribunales especiales para conflicto del trabajo y también con la primera ley especial para las asociaciones sindicales, que las reconoció legalmente, pero también pretendió restringir sus posibilidades de acción y organización. Eso, entonces esa es la larga marca en el fondo que estamos enfrentando, pero que sin embargo en la actual ventana existen posibilidades ciertas de una revitalización del movimiento sindical que se ve en distintos escenarios. Muchas gracias.